Hasta ahora venimos muy correctos. Que la cooperación es parte de nuestra biología, que la comunidad puede ser el grupo de la esquina o el chat de WhatsApp, que acompañar, sostener y luego desaparecer. Muy bonito todo. Pero seamos honestos. A esta altura de esta serie, ya deberíamos reconocer que el acompañamiento también tiene su lado oscuro. Ese que no sale en las guías metodológicas ni en los informes de sistematización. Porque a veces, sin darnos cuenta, pasamos de ser quien facilita a ser quien manipula. Y no porque seamos malas personas. Bueno, quizás por veces sí. Todo lo contrario. Lo hacemos con la mejor de las intenciones. Queremos ayudar a transformar, empoderar, activar procesos. Y de repente, sin planearlo, ahí estamos. Organizando, liderando, inspirando, guiando, decidiendo. Suena familiar, ¿no? Sí, el riesgo está ahí, en convertirnos, sin querer queriendo, en una especie de gurú comunitario. Un pequeño líder de culto con discurso horizontal, pero con el micrófono siempre en la mano. Así que, en este episodio, vamos a mirar eso que a veces no queremos ver. Las sombras del acompañamiento. Porque sí, a veces el problema no es la comunidad, somos nosotros. Y en ese juego, muchos espacios alternativos entraron en modo búnker. Todo se vuelve defensa. Todo se protege como si el enemigo ya estuviera dentro. Y ahí aparece una defensa paranoica. Se empieza a sospechar de todo lo que no se alinee al milímetro con el conjunto de creencias del grupo. Tenemos miedo de perder lo poco que logramos. Y cuando el miedo manda, lo alternativo también se puede volver agresivo. Y de eso nacen dos efectos. Primero, la sobreexigencia opinante. Esa presión por tener una postura clara, coherente y perfecta frente a cada tema todo el tiempo. Aunque no sepas del todo, tú igual opinas por si acaso. Porque en el fondo, el silencio se puede leer como traición. Además de eso viene la culpa proyectada. Como revisar la estructura duele. Como revisar que quizás parte del problema sea lo que estamos haciendo, mejor buscar responsables individuales. Gente que no leyó bien el momento, que se desvió, que confundió lo colectivo con lo personal. Y así, en vez de transformar el marco, depuramos al que se desentonó. Y lo más triste, que muchas veces, en esos espacios que nacieron para acompañar, terminamos más vigilados que la institución que queríamos salir. Todo en nombre de la coherencia. Todo para que nadie dude de que estamos, como se dice, del lado correcto. Y todo esto se pone todavía más enredado cuando entramos al mundo del pensamiento con apellido. Seguro te suena. Pensamiento crítico, decolonial, alternativo, popular, anticapitalista, antisistémico. Hay para todos los gustos. Pero si lo cambias uno por el otro, muchas veces lo que se quiere decir sigue siendo lo mismo. Cambia adjetivo, pero el juego es parecido. Distinguirse del pensamiento de la mayoría. Y es importante decir, este pensamiento no nacieron por moda. Nacieron como reacción a un sistema que excluye, explota y calla. Fueron necesarios y lo siguen siendo. El problema empieza cuando el apellido se vuelve una especie de credencial, una prueba de que piensas desde el lugar correcto. Y ahí, en vez de pensar con libertad, se empieza a pensar para pertenecer. Si miramos cómo se armaron muchos de esos enfoques, hay una historia clara. Pensadores, casi siempre hombres, que conocían muy bien la teoría oficial y las formas de actuar de su época. Eran considerados brillantes, eran respetados, sabían moverse dentro del sistema. Y desde ahí armaron espacios para su propia tribu. Un gesto valente, hay que decirlo, pero que creó también nuevas reglas, nuevos círculos, nuevas lealtades. Hoy, muchos de esos espacios siguen usando el mismo molde. Si quieres estar, hay cosas que tienes que decir y hay otras que mejor te guardas. Hay temas que no puedes tocar, preguntas que no se hacen, porque si fallas, si dudas, puede parecer que estás traicionando el apellido.
Y eso, para alguien que acompaña, es un problema. Porque en vez de llegar a leer lo que pasa, uno llega con el guión aprendido. No escucha tanto como corrige, no observa tanto como traduce, no acompaña tanto como ajusta la realidad para que encaje en su marco. Y la comunidad, bien, gracias. Viendo cómo el acompañante se mueve más por su necesidad de coherencia que por lo que realmente está ocurriendo. Peor todavía, muchas de esas dinámicas operan como si el grupo estuviera bajo amenaza constante. Siempre hay una batalla, siempre hay algo que defender. En este clima aparece la lógica de supervivencia militarizada. Todo se organiza para resistir, todo es urgente, todo es político y nadie tiene tiempo siquiera para respirar. ¿Y qué pasa con los vínculos? Se vuelven estrechos, frágiles, tensos. Las personas que lideran sus espacios, aunque sean queridas, tiernas o admirables, no tienen márgenes para relaciones que no estén subordinadas a su proyecto. No hay espacio para lo afuera, no hay espacio para no estar de acuerdo y poco a poco se vuelve inviable construir afectos libres o incluso decisiones compartidas. La elección de esa supervivencia militarizada crea condiciones dolorosas incluso para esas patriarcas o matriarcas, porque en el colmo del poder no hay nada que no sea soledad. Y con eso, al final, lo que parece una red se sostiene como una monarquía. Y como en toda monarquía, si la figura central se cae, el grupo entero tambalea. Porque lo que había de fondo no era un marco de ideas o una epistemología, si quieres usar un nombre bonito, pero sí un sistema de obediencias. No se trata de expulsar a la figura del patriarca o matriarca, sino desarmar el juego que nos hace necesitar uno. Lo que importa es que no haya un lugar estructural donde una sola persona concentre poder, afecto, discurso y pertenencia. El poder no se nega, se gestiona. Todo lo que venimos diciendo sobre actitudes, aptitudes, la ética de la desaparición, no es solo una lista de cualidades para parecer buena onda a seres de luz. Porque cuando no asumimos la simetría de poder en la que estamos parados o paradas como acompañantes, sí podemos convertirnos en violadores y violadoras. Lo que estamos diciendo no es un invento nuevo y tiene que ver con una de las actitudes que hablamos. Se llama abstinencia y no tiene que ver con sexualidad. Bueno, por veces sí. Tiene que ver con la responsabilidad de no utilizar tu posición para llenar tus propias carencias emocionales en vínculos donde la otra persona no tiene cómo decirte que no. Y acá mucho cuidado con eso. No es una cuestión de juzgamiento moral, es una cuestión de comprender lo potencial y lo destructivo de lo que asumimos al momento de hacer un acompañamiento. Así que no, acompañar no es un paseo espiritual ni un concurso de coherencia. Acompañar es tener claro que, aunque tus intenciones sean nobles, puedes terminar reforzando justo aquello que querías transformar. Es saber que el poder no desaparece solo porque tú digas que eres horizontal. Que seas carismático no reemplaza el lugar que ocupas de poder. Y que si no tenemos la capacidad de observarnos, cómo nos organizamos, cómo acompañamos, podemos terminar armando una nueva jaula con los barrotes pintados de comunidad.